Bienvenidos a la serie 2016 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy les presentamos una mesa de reflexión sobre las elecciones en Perú del 10 de abril. Una cita en la que participan 10 candidatos y en donde todo apunta a que habrá una segunda vuelta electoral. Nos acompañan en esta mesa de reflexión la doctora Elena Pompa Dávalos. Ella es jefa de carrera de Relaciones Internacionales de La Salle. Bienvenida, Elena. Gracias, Rina. El doctor Martín de los Heros, él es académico de Flaxo y un peruano que nos acompaña en esta mesa de debate. Gracias. Gracias, Martín. Y también nos acompaña la licenciada Marcelina Cruz. Ella es catedrática de la Universidad de las Américas y del Valle de México. Marcelina, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, es un gusto. Perú ha enfrentado una historia política convulsa a través del tiempo. La falta de consolidación del Estado, la debilidad intrínseca de los partidos políticos y la desigualdad del ingreso y de la riqueza se han entremezclado con los vestigios del pasado colonial y con un desarrollo capitalista asimétrico que ha favorecido más a las poblaciones de la costa que de la sierra, zonas más atrasadas y menos vinculadas a los centros neurálgicos del dinamismo económico. Pero parte de la exclusión y de la pobreza en Perú también ha invitado al surgimiento y a la erupción de grupos armados e insurgentes como Sendero Luminoso y Tupac Amaru, otra de las claves que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de la conformación contemporánea del Perú. Elena, ¿qué tipo de conformación histórica y política tiene Perú? Sobre todo podemos enumerar algunas claves que nos puedan contextualizar mejor sobre qué cimiento se celebra la elección de Perú el 10 de abril, a lo mejor la falta de la consolidación del Estado, una frágil y precaria democracia. ¿Qué opinas? Bueno, sin duda alguna, un elemento clave en lo que es el sistema político peruano ha sido la transición que se vivió de los años de las dictaduras militares, de los años 50 a 1980, cuando ya se establece un régimen presidencial. Aún así, es importante rescatar de este periodo militar, sobre todo el periodo de el general Velasco, quien pues hizo toda una campaña de reforma agraria, nacionalizó la banca. Entonces esto hizo que por fin se separó un poco las cuestiones de la oligarquía terrateniente que durante varias décadas había mantenido el poder. Para los años 80 se llega a la parte de presidencialismo con regímenes mucho más democráticos, y a partir de los 90, cuando sube Alberto Fujimori con Cambio 90, se da ya un giro hacia todo lo que van a ser políticas neoliberales, las cuales pues hasta la fecha han seguido manteniendo mucho de lo que es el poder en el país y dejando de lado un aspecto social muy importante, que es el cómo viven el gran número de comunidades campesinas en el país, porque bueno, debemos de tener muy en cuenta que parte de la población sigue hablando quechua y aymara, y entonces el acceso a cuestiones como agua potable, niveles de educación, pues realmente está bastante restringido. Sigue siendo muy desigual, ¿no?, la distribución de la riqueza. Muy desigual, y además recientemente, en la Constitución del 93, es en la que por fin se aceptó la cuestión multicultural y la cuestión pluriétnica de lo que es Perú, porque realmente es una realidad y tampoco es que les hagan el favor de permitirles votar, sino que realmente es algo que debió de haber sido una constante desde años atrás. Martín, entonces estamos viendo también una alta fragmentación política en Perú y sobre todo también, además de los rasgos que ha señalado Elena, también pudiéramos anotar que hay un gran poder de los caudillos, de estos líderes regionales, y que hay una enorme diferencia entre la costa y la sierra, un país muy dualista en ese sentido. Sí, en la etapa democrática ya lleva por lo menos 36 años, de 1980, y en esa primera década de los 80 es donde entran los partidos tradicionales, ¿no? Vuelve a ganar Fernando Belaúnde de Terry con Acción Popular, y luego un partido que por muchos años estuvo en la lid electoral y no había obtenido el triunfo. Pero desdibuja desde esa década de los 80 también a los partidos cuando gana Fujimori en los 90 y hace el cambio de la Constitución del 79, y a partir de allí comienzan a surgir nuevas figuras políticas, pero ya no partidos, sino caudillos, en el término,
tenemos los gobiernos de Toledo, otra vez vuelve Alan García y actualmente quien está Ollanta Humala, ¿no? Ya son movimientos liderados por figuras que hicieron o destacaron ciertos aspectos en la lucha democrática y obtienen el poder. Entonces, estamos en una situación en la cual no hay partidos, la debilidad institucional, lo que dicen los analistas políticos, es tan fuerte que no tenemos partidos y las personas también, si bien apoyan la democracia, tienen un sentimiento de no verse representados en el Congreso. Claro. ¿no? Estaba viendo Latinobarómetro, solo el 8% dice que se siente representado por los integrantes del Congreso. Pero estamos ¿no? hablando que hay una enorme desconfianza ciudadana frente a los partidos tradicionales que estructuralmente son débiles, pero también estamos viendo un desprestigio de la política, ¿no? Hay un índice de aprobación bajo frente al Poder Ejecutivo, frente al Congreso y frente a las instituciones del Estado, Marcelina. Sí, sin duda, la baja aceptación del ejercicio del presidente Humala actualmente, pues es muy impactante comparado con otros índices de otros países latinoamericanos. Sin embargo, creo que las gestiones han ido consolidándose con el paso del tiempo. Sin duda, en la década de los 90 se consolidó esta participación ciudadana un poco más, se arraigó más, y esta alternancia, si bien es reflejo de una incipiente consolidación institucional de los partidos, ha permitido que Perú crezca en la participación ciudadana, que crezca en la expresión de nuevas entidades políticas que puedan recoger esta necesidad de ser representado de las élites o de los grupos sociales que no encuentran representatividad en los congresistas o en los partidos que actualmente están en el poder. Eso es lo que hace que haya tanto cambio, pero al mismo tiempo permite innovaciones y que lleguen al poder personalidades que muchas veces son frescas, que no tienen una trayectoria que pueda haberlos contaminado. Y como los outsiders, ¿no? Así es, que los están fuera del outsiders son establishment. es una ventaja y una desventaja, porque una ventaja porque recogen esa esperanza, esa necesidad de ver reflejado, darles el beneficio de la duda de una gestión nueva, una gestión novedosa. Entonces, los proyectos de campaña son muy importantes. El acercamiento a estas comunidades o esta parte de la sociedad que no se encuentra representado es muy importante, y creo que eso ha jugado un papel muy importante en este proceso electoral. Oye, Elena, bueno, pues nos dibujas algunas claves históricas, electorales, para entender qué tipo de conformación y qué tipo de país es Perú, pero cómo irrumpe esta insurgencia, estos grupos armados de Sendero Luminoso, de Tupac Amaru, cómo se entremezcla con todo el tejido político y social de Perú. Creo que es importante tomar esto en cuenta. Bueno, durante la década de los 80 tuvieron una participación muy activa, y finalmente, más allá de todas las críticas que sin duda alguna se le pueden hacer la década de los 90 al 2000, al periodo de Fujimori y de Montesinos, Vladimiro Montesinos, que estuvo muy de la mano, por lo menos sí lograron empezar a negociar de alguna forma la relación del Estado con este tipo de grupos. Incluso se detuvo a los principales líderes, tanto de Tupac Amaru como de Sendero Luminoso, a principios de, después del autogolpe del 5 de abril. Las dos noticias muy importantes nacionales e internacionales fue la detención de estos dos líderes, y entonces cómo se empezó a reducir justamente esta cuestión, ¿no? Esto de alguna manera le ayudó en su momento a que, a pesar de esta actitud anticonstitucional, pues la gente de alguna manera lo respaldara y no se levantara en armas contra él, al grado tal de que incluso logró la reelección, ¿no? Pero más allá de las cuestiones del narcotráfico, sí es importante ver en dónde está realmente la sociedad, esto que comentaban de regionalmente, las cuestiones tan diferentes entre la gente que vive en Lima, la gente que está en la sierra, toda la parte de la región amazónica,
que pues históricamente los han dejado en un segundo plano. Y ahorita, por ejemplo, anoche que hubo debate presidencial, que sé que hablaremos de eso en la siguiente parte del programa, de cualquier manera, en esta cuestión del debate, sí hubo candidatos que estuvieron justamente como parte de su campaña, haciendo hincapié en que llevarían agua potable, ¿no?, a gran parte del país, y tratar entonces de que pues por lo menos algunos de los proyectos de Humala, como son las becas a los mayores de 18 años, o también el proyecto de ayudar a la gente de la tercera edad, pues que estas cuestiones sí se retomen en la siguiente administración. Martín, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí, hay. Es interesante analizar estos resultados a raíz de cómo ha venido evolucionando la economía peruana, ¿no? La economía peruana en los primeros años de este siglo tuvo un crecimiento muy importante, ¿no? Pero a pesar de eso, la aprobación de los presidentes al terminar su periodo era muy bajas, ¿no? Es claro el ejemplo de Alejandro Toledo, por ejemplo, que llevó muy bien la economía, la entregó más allá del 8% de crecimiento anual, pero acabó con una aprobación del 8%. Y que además ahora en la contienda electoral está... ahora en la contienda electoral se ha desdibujado su figura. Entonces, la economía y el apoyo a la democracia o la satisfacción con la democracia, al menos en el caso peruano, no van en la misma dirección, ¿sí? La economía puede ir bien, pero la aceptación a la democracia, a los presidentes no es, y al Congreso no es tan buena, ¿sí? Entonces ese es el panorama que tenemos y por eso surgen las figuras nuevas y son las que generalmente van ganando las elecciones, ¿no? No, y además tenemos un Ollanta Humala que se despide de la presidencia también con una aprobación muy baja, ¿no? 10, 15% máximo, ¿no? Así es, pero creo que es indudable el crecimiento y la fortaleza de la economía en la última década. A partir de que haya esa apertura comercial, esa consolidación de Perú como un estado primero democrático, segundo por la vía de libre comercio, hace que la macroeconomía sea muy buena. Perú ha mantenido un crecimiento de más del 6%, se mantiene junto con los países de la Alianza del Pacífico, ha creado una economía muy consolidada y estos son resultados básicamente de las últimas dos administraciones, contando a la del presidente Ollanta Humala. Definitivamente el problema es que ese crecimiento económico no llegue a la población que se encuentra en la Amazonia, alejada de los centros industriales, de los centros de poder político. Y esa es la gran crítica. Entonces, por eso el trabajo provincial, el trabajo al interior del país es muy importante y creo que eso será definitivo en esta contienda electoral. Martín, ¿y en dónde colocarías tú los éxitos y fracasos de Ollanta Humala? El éxito que todos hablan es la reforma educativa, ¿no? Se está trabajando mucho en la educación, hay una apuesta en la infraestructura, hay una apuesta en la evaluación de los docentes, algo que aquí en México también se viene dando. Entonces, el gran logro es en el sector educativo, ¿no? Se verá reflejado todavía en los próximos años, pero ahí está la apuesta y la apuesta que además va siendo consolidada con esta beca a los jóvenes, por ejemplo, hay más de 22,000 jóvenes que han sido becados en estos últimos años. Y el otro gran logro que podríamos señalar son las políticas sociales, ¿no? Cada vez más hay más porcentaje de población que accede, por ejemplo, al seguro de salud, algo que era también una debilidad del Estado peruano, ¿no? Y otras políticas sociales que creo que están encaminadas bastante bien. Ha bajado la desnutrición, la pobreza, por ejemplo, a pesar que la economía actualmente ya tiene crecimientos debajo del 2.4%, creo, la pobreza sigue cayendo, ¿sí? Entonces, es otro logro que podríamos llamar de esta administración y de las anteriores también. Claro, y como asignatura pendiente de Ollanta Humala, ¿qué podemos decir? Yo creo que hay tal vez estos niveles de desigualdad a pesar del crecimiento, sigue siendo una constante dentro de las facturas que hay que cubrir, las promesas. Y además es un patrón latinoamericano, ¿no? Así la exclusión, sí. la desigualdad, ¿no? Ahí sí tendría un pequeño dato nada más. Si hablamos de desigualdad, el índice que nos mide desigualdad, el Gini, por ejemplo, sigue cayendo, ¿eh?
Sí. Lo recibió con el 0.36% y ahorita va en 0.35%. Alguien diría, Sí. es muy bajo, No. pero la desigualdad Es muy va importante, digo, si vemos viendo cómo ha ido si vamos viendo cómo ha ido cayendo el índice de pobreza, eso implica que la desigualdad va disminuyendo. Eso ha sido una constante, pero si bien se han mejorado esos índices de desigualdad, no son suficientes para la población. Aún son insuficientes, entonces creo que esa sigue siendo una de las principales demandas. Sin duda, como lo mencionaba la doctora, es muy importante mantener esas doctrinas, esas políticas que han dado resultado y que proyectarán a futuro a Perú en una mejor manera. Los procesos educativos, las reformas educativas no son instantáneas, hay que pasar un proceso para que eso dé resultados, y eso sin duda es parte de una visión de proyectar a al Perú como un país que va a dar resultados en este entorno económico mundial en donde se requiere educación técnica, educación, innovación. Eso creo que va al futuro a apostar con muy buenos resultados. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos vamos a hablar del juego electoral, pero no olvidemos que Ollanta Humala hace 5 años ganó la elección en Perú con un diferencial de 3% frente a Keiko Fujimori, la candidata favorita ahora. Volvemos. Perú se enfrenta a la cita electoral del 10 de abril, una cita para elegir a presidente, vicepresidente y congresistas, quienes van a permanecer en el poder hasta el año 2021. En esta jornada electoral se registraron 19 agrupaciones políticas y alianzas electorales, es decir, una enorme fragmentación de los partidos políticos. Ahora, a pesar de que Keiko Fujimori ha sido la candidata favorita con la mejor intención del voto, todo apunta a que habrá una segunda vuelta electoral en el mes de junio. Pero habría que preguntarse quién es Keiko Fujimori. Es una figura polémica, sobre todo por la herencia que dejó su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú desde el año 1990 hasta el año 2000, y fue un expresidente que acabó con la guerrilla, con el terrorismo, pero que también fue acusado por escándalos de corrupción y violaciones masivas a los derechos humanos. Marcelina, una jornada interesante, sin duda. Originalmente se inscribieron 19 agrupaciones políticas conformadas en diferentes coaliciones electorales y hoy llegamos a 10 candidatos. ¿Qué nos puedes platicar sobre este contexto electoral? Bueno, sin duda las organizaciones políticas, como comentábamos hace un momento, pues no tienen una consolidación fuerte, una institucionalidad que hay en otros países. Entonces eso hace que el apoyo, el trabajo institucional que se hace, el respaldo electoral sea muy endeble, y eso hace que caigan definitivamente muchos durante la contienda electoral. El que hayan llegado a 10 sin duda habla de un espectro que es el más representativo de la realidad peruana en este momento, y sin duda creo que los que encabezan esta candidatura, esta elección en el Perú, pues son 4 los más importantes, ¿no? La señora Keiko Fujimori, que encabeza las elecciones desde el momento en que arrancó esta contienda, siempre manteniéndose arriba de un 30%, pero los demás en los segundos, tercer lugares se han estado moviendo de manera muy importante, desde el sexto a quienes han remontado, como son los candidatos externos, Kuczynski y otros, que han ido remontando y que se han manejado de una mejor manera, y que como resultado de los debates, del debate electoral, se han posicionado de una mejor manera. Sin duda, creo que es como todavía hay mucho que puede sorprendernos. Claro. Inseguridad, corrupción y un menor crecimiento económico son algunos de los temas que están en el debate público
en la campaña electoral en Perú. Y es que en esta jornada electoral aparecen liderazgos de vieja cuña, por ejemplo, los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, pero también otros contendientes que también ya han participado en diferentes elecciones, como Keiko Fujimori y el mismo Pedro Pablo Kuczynski. Por otro lado, viene una camada de nuevos liderazgos que han sido más novedosos y frescos, como el de Verónica Mendoza de la izquierda y Julio Guzmán. Este último candidato, hay que recordar, fue excluido de la contienda electoral y tenía la segunda intención del voto después de Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué realmente estamos viendo en Perú? Es el ánimo que hay en la elección y la forma como el peruano determina su voto ha sido motivo de análisis. Los analistas políticos aquí tienen mucho material para estudiar, pero algo en la cual muchos de ellos dicen es que el peruano decide su voto realmente en la última semana. ¿En la última semana? Sí, en la última semana, en los últimos días. Algunos dicen, no sé, habría que estudiarlo mejor, incluso en el día que ya están haciendo la fila para votar. Sí. Entonces, pero algo, y en eso también ha hecho que algunos candidatos que tenían muy bajo porcentaje, estaban en las encuestas en los primeros meses de este año, se agarraran de ese cambio, de esa volatilidad, de esa indecisión hasta el último momento, decir, no, hay un 37% que todavía no decide por quién votar y entonces sigo en la lid, ¿no? Pero algo que también recuerdo muy bien en el año 2011, cuando Ollanta Humala también no aparecía en los primeros lugares, aparece, emerge y alcanza y rebasa, ¿no? Y ahora también se viene dando otra vez con una figura nueva, y en este caso también hay dos figuras, no tan nuevas. Barnechea ya es conocida en la política, pero al menos con Verónica Mendoza, una cara tampoco tan nueva, porque es congresista, pero comienza a subir paulatinamente, y la tendencia que hoy vemos es que podría rebasar. Haríamos una especulación, pero podría rebasar de acuerdo a la tendencia como se viene observando, ¿no? Y entonces aquí la pregunta no es si habrá segunda vuelta electoral, porque todo indica que habrá segunda vuelta electoral. El cuestionamiento es con quién irá Keiko Fujimori, ¿no?, en la batalla, ¿no? Con Pedro Pablo Kuczynski o con Mendoza, que ella es de izquierda, ¿no? Verónica Mendoza de izquierda, que de alguna manera está presionando, ¿no?, la intención del voto, Elena. Sí, justamente anoche que se llevó a cabo el debate entre estas 10 figuras, primero a nivel general y después lo hicieron por parejas, ¿no?, para que cada uno debatiera. De alguna manera en los medios el día de hoy, ¿no?, medios peruanos en particular, sobre todo, por ejemplo, el periódico El Comercio, se habla que uno de los grandes perdedores fue justamente Alan García, ¿no? También Alejandro Toledo no salió muy bien evaluado. Sí, faltan pues todavía, ¿no?, ver quiénes llegan realmente hasta el día final, si es que alguien no retira previamente su candidatura. Y de cualquier manera pues son ya sea Kuczynski o ya sea la candidata Verónica. De ella en particular, ayer que comentaba que es necesario reestructurar el sistema político y que incluso planteó la posibilidad de que, en caso de ser electa, ella propondría una nueva constitución, lo cual, bueno, a mí se me hace un poco arriesgado en un país en el que ha tenido 14 constituciones, ¿no?, de las cuales 8 son del siglo XIX, 4 son del siglo XX. Ese es un dato importante. Entonces, no creo que la solución sea estar cambiando las cartas magnas, ¿no? Yo creo que la solución es más bien aplicar lo que dice cada una y no tener siempre que estar haciendo este tipo de cambios, ¿no? Claro. Incluso posterior al debate presidencial, varios de ellos asistieron todavía a una entrevista en otro canal para ya sin estar debatiendo, nada más como trata de proponer su proyecto de nación, ¿no? Y el candidato Kuczynski, que justamente como economista pues estaba mucho más orientado, ¿no?, a llevar un poco justamente, acercarse más a las necesidades populares y toda esta cuestión del agua, ¿no?, que estaban hablando. Claro. Y bueno, y sin duda alguna la población de los mineros, este sector minero que es muy importante, todo lo que es oro y cobre, que también es parte de lo que es la base de la economía peruana. Un país minero y pesquero, ¿no? Así es.
Ajá. Ahora, el tema de Julio Guzmán, Marcelina, digo, hablemos un poco de este caso. Era el que tenía el segundo en intención de voto después de Keiko Fujimori, porque Keiko siempre se ha mantenido, ¿no?, como la favorita en esta contienda. Lo excluyen de la contienda electoral, es un candidato que está fuera del establishment, ¿no? Digo, fue consultor del BID durante 10 años, fue profesor de algunas universidades de Estados Unidos. Y bueno, ¿cómo leyó la población esta exclusión, no? Bueno, yo creo que precisamente esa formación outsider le hace estar alejado de la población, no conocer profundamente, no tener contacto con las necesidades de la población, y eso es lo que hace que pierda ese piso, ¿no? Sin duda, no sé si el doctor pudiera platicarnos un poco más de cuál es su opinión. Yo como peruana no podría decir, pero creo que es muy importante el sentimiento de el propio peruano, cómo recibe a alguien que viene y que está formado y que ha tenido muy buenos papeles en el exterior, pero para manejar al país hay que tener cercanía con la población, cosa que ha logrado hacer la izquierda, cosa que ha logrado hacer Keiko Fujimori, porque ha hecho una gran campaña acercándose a la población, ha trabajado en ella desde el primer día de su ejercicio legislativo, y lo ha hecho de manera muy profunda, apuntando hacia esta elección. Bueno, aunque que también Keiko Fujimori se hizo una solicitud para que se le excluya, ¿no? Y finalmente el Jurado Nacional Electoral decidió que continuaba en la contienda. No, la exclusión habla justamente de cómo está la institucionalidad en el Perú, ¿no? El electoral sobre todo. Entonces, son legislaciones nuevas que a veces incluso los partidos, los movimientos estos nuevos, que quizás no tienen en cuenta cumplir ciertos trámites administrativos, ¿no? Y entonces, y por ese tipo de fallas, de debilidades que tienen los movimientos, excluyen a este candidato, ¿no? Entonces, hay todo un debate también ahí entre los analistas políticos, ¿qué debe primar, ¿no? El derecho a participar o el derecho o ser excluido por cuestiones administrativas, ¿no? De registro. Entonces, pero sea de una u otra, la interpretación es como haya dado los jurados, tanto el especial como el Jurado Nacional de Elecciones, lo que queda en evidencia es la debilidad de estos grupos que no pueden cumplir un trámite, digamos, tan sencillo, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es en esa contienda, y además hay cambios en la legislación electoral que también han provocado la exclusión de otro candidato por dar nuevas reglas. Nuevas reglas, ¿no? Las dávidas, que son para crear clientelismo, cuando en el Perú ya se ha demostrado también, hay una tesis de una investigadora, que en el Perú, a diferencia en otros países, el peruano puede recibir el apoyo, pero no es leal para votar en el día de las elecciones, ¿no? Entonces, esas partes ya está demostrado en una tesis ahí de una colega de la Universidad del Pacífico, pero aún así se excluyó a este candidato. Y hay un debate también, y donde ahora la marcha del 5 de julio, del 5 de abril, justamente va por ese lado, porque habiendo pasado con la candidata que está en primer lugar, con algo similar no es excluida, ¿no? Entonces se genera, para bien o para mal, excluirla implicaba también un poco ya casi anular el proceso, ¿no? No excluirla, claro. Sí, entonces decía, las reglas no se están población aplicando de la misma manera. Sea en algún caso, en lo otro, lo que ha ocurrido, entonces sí genera suspicacias, ¿no? Claro. Y entonces otra vez, ¿por qué estamos en este paso? Y otra vez son las nuevas reglas, otra vez es la debilidad institucional que hay. También de los partidos, sí. Sí, efectivamente, la legislación peruana permite que den este tipo de apoyos durante la campaña, digo, es un poco medidas populistas, pero coincido con usted, si a ella, por ejemplo, aún así no se le cuestiona que porque no rebasaron los topes de ayuda, o bien fue su asesor, ¿no? Y no ella directamente. Entonces, ¿por qué si excluyes a otro candidato y no la excluyes a ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí no están midiendo de la misma manera. Si a ella, entonces se tendría que volver a celebrar elecciones, ¿no? O sea, realmente genera nuevamente un proceso. Claro, iniciar un nuevo proceso. Ahora, aquí el vacío de la intención del voto de Julio Guzmán, ¿para dónde se fue? Creo que esta es una pregunta importante, porque si en un primer momento tendió a favorecer
a Keiko Fujimori y a Pedro Pablo Kuczynski, hemos visto que la gran ganadora ha sido Verónica Mendoza, está 2% abajo de Pedro Pablo Kuczynski, entonces se puede colar a la segunda vuelta electoral, ahí habría un duelo de dos mujeres. Sí, sin duda, yo creo que quien ha capitalizado esta salida ha sido la izquierda y los candidatos que son como Barnechea, que viene desde abajo, que viene representando otras localidades, y sí, sin duda se puede colar estos 4 contendientes. No, ahí yo, como por deformación estadística y viendo las encuestas que siempre me ha interesado, es la tendencia que ahorita observo, ¿no? Entonces la tendencia nos habla que Pedro Pablo se ha estancado, ¿no? Que Barnechea, si no se ha estancado, incluso ha disminuido según las últimas encuestas, y la que muestra tendencia creciente es Verónica Mendoza. Entonces, por simple estadística nada más, en este momento diría la que podría rebasar a Pedro Pablo es Verónica Mendoza con el Frente Amplio. Ahora, bueno, pues aquí también está el tema, digo que Verónica Mendoza es una congresista, pero finalmente sí es una cara nueva, ¿no? Dentro de esta camada de viejas caras que hemos visto en Perú. Pero, ¿qué estamos viendo realmente en Perú y en otros países latinoamericanos? Que se está premiando la distancia del poder y no la experiencia, y eso lo estamos viendo con las candidaturas independientes, y en Europa lo estamos viendo con el auge del euroescepticismo. Así es. Bueno, si me permite, yo creo que es bien importante esta decepción del ejercicio y de que los juegos que están muy maduros, muy consolidados institucionalmente, permiten acuerdos entre partidos fuertes, y eso hace que la gente piense que es lo mismo, solo que con una cara diferente. Entonces, el electorado peruano ha históricamente o en los últimos 2 procesos privilegiado aquellos ejercicios nuevos, claro, aquellos que les tomara un poco más de tiempo aprender cómo manejar el juego político y al mismo tiempo cumplir promesas de campaña. Cumplir promesas de campaña, que ha sido una de las cosas que más ha servido ahora para los candidatos como un arma de promoción de sus propias candidaturas o de ataque contra otros candidatos. Entonces, este desencanto de la población y que va acompañado de este índice tan bajo de aceptación al final, pues es que se les da la oportunidad y es mejor una cara nueva que algo que ya está institucionalmente conocido y que ya vamos a saber que va a ser algo bueno o malo, y entonces yo creo que el beneficio de la duda es lo que priva. Ahora, aquí también la astucia de Keiko Fujimori, digo, dentro de su proyecto político, es de que no está ofreciendo una ultraderecha como lo hizo su padre, ¿no? Alberto Fujimori, sino una derecha más al centro. Martín. Todos en política, bueno, y en todos los países tratan de colocarse hacia el centro, ¿no? Un poco para captar votos de ambos lados, ¿no? Ni se pelean o discuten o están en contra de las inversiones, contra el mercado, contra los inversionistas, ni tampoco quieren perder el voto de la población, ¿no? Entonces del pueblo, del trabajador. Entonces en esa posición, en esa postura, todos quieren apostar por hacer programas, inversiones de infraestructura, por ejemplo, ayer lo mencionaba, vamos a dar miles de millones de soles para el agro, ¿no? Entonces, y quieren fortalecer otra vez infraestructura básica, ¿no? El agua que debe llegar a todas las poblaciones. Entonces, en general, si uno ve tanto el programa y ayer en el debate, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los candidatos? ¿Qué están mostrando de diferente, no? Salvo 2 que hablan de una nueva constitución, el resto está... Pero esos que también quieren cambiar la institución también están preocupados por infraestructura básica, por el agro, por la ciencia y la tecnología, por apostar en la educación. Entonces, sea de una posición de izquierda o de más de mercado, todos apuestan por estar un poco más en el centro político, ¿no? Elena. Sí, sin duda alguna, el tomar una postura de centro te compromete un poco menos,
pero pues lo triste es que algunos de los partidos políticos, como ya decían, es más bien de manera coyuntural, ¿no? Hay partidos que solamente han surgido para lanzar a un candidato, a un precandidato, ¿no? A un candidato a la presidencia, y que realmente duran ese periodo y después algunos incluso se llegan a extinguir. También ahorita es pues bastante cuestionable el hecho de que uno de los que se retiró de este proceso electoral, justamente el candidato del partido en el poder, lo cual pues también es de lo más llamativo, porque normalmente o los presidentes se pueden reelegir o bien por lo menos quedan con algunos curules justamente en el Congreso, ¿no? No va a ser el caso ahorita que acabe Ollanta, sino que al haberse retirado el candidato, pues sí pierden también esta postura con el justamente que son los que van de salida, ¿no? Y él mismo es una figura controvertida que en el periodo anterior no ganó las elecciones, pero trae un discurso mucho más de izquierda, y que una vez que ya ganó, ya estaba ya en centro, y que entonces cómo van cambiando dependiendo qué grupos lo están apoyando. Entonces, lo que nos sucede en varios países latinoamericanos, una cosa es los compromisos de campaña y otra cosa es ya que entras, hay quien a los 7 días, otros se tardan 2, 3 meses, pero con estos cambios, ¿no? Tan radicales que llevan a cabo. Claro, y el tema de la inseguridad y de la corrupción, ¿piensan ustedes que también está jugando en la campaña electoral? Sí, sin duda yo creo que es el segundo o tercer punto que está pidiendo la ciudadanía, respuestas y acciones urgentes. La seguridad no es un asunto nuevo en Perú, es un asunto que enfrentan todos los países actualmente. El narcotráfico es un problema que por eso tiene que ser revisado a nivel internacional, que los paradigmas con los que se enfrenta el problema han cambiado, y mientras se crea un nuevo paradigma, es un problema el narcotráfico que tiene un impacto directo en la seguridad, y que mientras no haya un cambio, una estrategia diferente para combatirlo, la descomposición social y los efectos en la población son muy inmediatos y muy visibles. Entonces, mientras no se arregle esto en la conferencia especial, la Asamblea Especial de Naciones Unidas, para revisar cómo enfrentar el tema del narcotráfico frente a un consumismo o a una calificación de delito, perseguirlo y hacer otro tipo de actividades que requieren la fuerza y gastos muy importantes, este ambiente va a estar muy en entredicho, va a ser difícil que se pueda tomar una definición segura de cómo enfrentar este tipo de problemas mientras no haya un acuerdo global sobre cómo enfrentar el problema entre países consumidores. Bueno, y ahí viene, ¿no?, la Conferencia de Naciones Unidas, ¿no?, lo que se ha llamado un gas, ¿no?, para pues ver qué se va a hacer con el enfoque frente al combate de las drogas. Martín, ¿cómo estás viendo estos temas? No, es el tema del momento y la que la población también está solicitando, ¿no? Y además la está padeciendo, ¿no? Otra vez, recogiendo información del Latinobarómetro, más del 70% de los peruanos señalan, o al menos de la muestra de ese estudio, señalan que lo siente al Perú cada vez inseguro, ¿no? Entonces, y eso también se vio reflejado anoche en el debate, porque todos o varios de los candidatos señalaban la manera de cómo solucionarlo, ¿no? Uno de ellos, igual que en México, ¿no?, sacar a la Fuerza Armada para cumplir estas labores, ¿no? Yo no sé si no hay un análisis de lo que viene pasando en países donde se saca la Fuerza Armada que no está preparada, que no es su función para cumplir este papel. Entonces, hay situaciones que están cambiando, como decía la colega, y sí, se requieren nuevos métodos, nuevas formas de cómo enfrentar este problema, ¿no? Y es la inseguridad. Cómo se ha elevado los robos, cómo a casa habitación, en la calle, realmente constituye ahorita un grave problema que no este gobierno, y al menos si ese es lo pendiente que tiene esta administración, que ya se va, cómo se elevó, ¿no? Y eso también podría ser uno de los factores que esté explicando la aceptación de más de 35%, más de 30% que tiene Keiko Fujimori, porque muchos recuerdan, lo vinculan
de la bueno, forma y con el autoritarismo, ¿no?, de Alberto Fujimori. Digo, aquí sí, hay un debate, como ¿no? sea, pero lo que Se recuerdan controló es los grupos, el no solo se controló la violencia social con los grupos de Sendero Luminoso, ¿no?, de Tupac Amaru, sino también la violencia o en todo caso la delincuencia. común. Entonces, esos factores podrían están explicar apoyando. ahora, dice, y algunos lo escriben en los diarios, ahí escriben, no, estuvimos en paz, ¿no?, teníamos seguridad. Entonces, y esto se ha descuidado, ¿no? Se ha venido descuidando paulatinamente y hoy ya es un problema fuerte. Claro. Y tendría que estar en la agenda pública, y sería una de las primeras medidas que tendría que tomar cualquiera de los candidatos que llegaran. Perú ha sido uno de los países de América Latina que han mostrado mayor crecimiento económico en los últimos años. Por ejemplo, entre 2005 y 2014 la economía peruana creció en un promedio del 6% anual. Se trata de una economía abierta al mundo que tiene más de una quincena de tratados de libre comercio y que tiene una plataforma muy seductora para sus exportaciones pesqueras y mineras. Frente al cambio del ciclo económico en América Latina, hoy Perú está sufriendo los embates de la economía internacional con la caída internacional de los precios internacionales de las materias primas y por otro lado también la desaceleración de China. Pero también frente a un nuevo cambio en el ciclo económico en América Latina, lo dice Alicia Bárcena de la CEPAL, ¿cómo está enfrentando Perú el desafío económico? ¿No? Tenemos la desaceleración de China y por otro lado tenemos la caída en los precios internacionales del petróleo, de las materias primas, Elena. Sí, esta desaceleración les afecta, ¿no?, a todos los países justamente productores, ¿no? Y además de eso, de alguna manera, pues Perú ha dejado un poco de lado lo que es lo que tradicionalmente manejaban, incluso la Academia Diplomática Peruana decía que parte de los lineamientos diplomáticos de su país han sido siempre tratar de ser el punto medio entre lo que es el norte y el sur del subcontinente y a su vez tener unas buenas relaciones con los países hegemónicos. Pero de alguna forma, al ya no estar tan enfocado en lo que son los tratados de libre comercio internos, o sea, los que son con los países frontera, sino que más bien estás buscando las asociaciones en las que están China, el propio Estados Unidos. Esto hace que haya un giro en lo que es el comercio peruano, ¿no? O sea, sí están buscando acercarse más con esas economías de corte neoliberal y sobre todo dependiendo de los resultados que vayan a tener ahorita con la probable segunda vuelta, acercarse más a todo lo que es Estados Unidos, para empezar a impulsar lo que es el comercio regional. No nada más ellos, sino pues es gran parte de lo que es la vuelta, ¿no?, ahorita de los países de la zona. En Brasil está cuestionado el gobierno, en Argentina acaba de haber un cambio radical, en Ecuador y en Bolivia ya no va a haber reelección, entonces están tendiendo otra vez más a como irse que hay a nuevos centro signos derecho políticos, ¿no?, en América Latina que hay que estar muy pendientes. más todo lo que es el comercio tradicional, justamente con Asia, ¿no? Gracias a la gran extensión territorial que tienen hacia costas, ¿no? Sí, hacia el Pacífico. Bueno, vamos un corte. Cuando regresemos, algunas claves de la política exterior de Perú y sobre todo su relación con México. No se vayan. Perú es un país que se anota en la dinámica muy activa de Asia-Pacífico. Es un país integrante de la PEC, el Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico. Es un país miembro del TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, y también es una de las 4 economías que participa en la llamada Alianza del Pacífico, junto con México, Chile y también Colombia. Por otro lado,
hemos visto algunos éxitos diplomáticos en materia de política exterior que habría que anotar. Ahí está Perú con las negociaciones frente al cambio climático cuando fue sede de la COP20 y que fue un acuerdo muy interesante, una gestión importante de Perú para llegar a un acuerdo vinculante en París con la COP21. Por otro lado, no perdamos de vista el fallo de la Corte Internacional de Justicia que favoreció a Perú con más de 50,000 kilómetros de mar, tomando en cuenta su diferencia histórica con Chile. Y aquí le pregunto a Martín, tomando en cuenta que es peruano, académico del Flaxo, en materia de política exterior, una de las claves que se han venido trenzando, ¿no?, en los últimos años ha sido este fallo de la Corte Internacional de Justicia que ha favorecido al Perú frente al diferendo marítimo con Chile. ¿Esto es una victoria de la política exterior peruana? Según los analistas, según los políticos, y bueno, y era un problema ya centenario que teníamos pendiente, sí podríamos decir, si no una victoria abierta y total, al menos que se acabe un conflicto con un país vecino, ¿no? Entonces, favorecer, pues bueno, según los que algunos expertos en la materia opinan, hay una serie de elementos que podría analizar, ¿no? Dicen, se ganó en el sentido de que ya hay una sentencia, pero no era justo en el hito 1 que comenzaba, porque no está el trazo, según el trazo de lo que señalan los expertos ahí, no era lo que se había requerido, ¿no? Entonces también esta sentencia es un poquito tratar de encontrar el justo medio, ¿no? Entonces le damos la razón a Perú para solucionar un problema de muchos años, pero si bien algunos colegas chilenos dirían no es tan cierto, pero también el trazo no es el que tú querías, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, digamos que se ganó un 60-40% en este diferendo. Sin duda yo creo que sí es un éxito para esta administración del presidente Ollanta. ¿Por qué? Porque es un ir a favor del derecho internacional, de las instituciones que existen en el mundo para solucionar este tipo de conflictos entre países. La decisión de la Corte es una decisión salomónica, digamos, a ninguno de los dos países, ni a Chile ni a Perú, les da lo que piden, pero hace un trozo salomónico, digamos, que les da parte, le da la razón a Perú de que efectivamente tiene soberanía más amplia, pero pone fin a un conflicto internacional, pone una solución a dos países que forman parte de esta Alianza del Pacífico, donde son países, estos 4 países, México, Colombia, Chile, Perú, que han crecido y que están como blindados ante las crisis que están afectando al resto de Sudamérica en este momento, con estos embates de la economía, la desestabilidad política. Genera un ambiente de cordialidad entre miembros que están trabajando con un proyecto común, con un proyecto afín, que no solamente amplía el crecimiento económico de estos 4 países, sino que se proyecta hacia el TPP, hacia otra región, para posicionarlos como un bloque muy trabajado, muy unido, y realmente los niveles a los que han llegado de apertura comercial son bueno, y un bloque impresionantes. muy unido, muy trabajado, sobre todo para negociar frente al gigante asiático, ¿no? Frente a China, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, a ver, recojo algo interesante, Marcelina, que me dices. Perú, México forman parte, ¿no?, de la PEC, forman parte del TPP, que es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, y de la Alianza del Pacífico. Y ahí, Elena, ¿en dónde ves tú las claves de la relación México-Perú? ¿Una relación cercana, una relación que ha crecido con todo su potencial? No, yo creo que hay demasiadas tareas pendientes. Lamentablemente, pues México tiene totalmente orientados sus intereses hacia lo que es la región de América del Norte, igual que Asia, y de alguna manera descuidamos lo que es nuestro pasado, tanto cultural, ¿no?, lingüístico, y deberíamos de retomar toda esta parte de América Latina. En los discursos no es así. En general, las posturas oficiales son que si tenemos todo este acercamiento con Centro y con Latinoamérica, pero en la práctica no es así, no es la prioridad. Comentábamos justamente ahorita en el receso,
Ayer hubo debate en Perú, sin embargo los diarios nacionales hoy en México pues no le dan este seguimiento, están siempre como enfocados, ¿no?, hacia otra área. Entonces sí creo que es un pendiente no nada más del gobierno, sino también de la cuestión académica. En las universidades es importante. Y de los medios de comunicación. Bueno, claro, ¿no? que los medios de comunicación podamos encontrar fácilmente esta información, porque por lo menos, aunque no sea la prioridad de nuestro gobierno, pues los alumnos que son futuros egresados y la gente que se va a incorporar finalmente para toda la toma de decisiones, sí deben de tener todo este tipo de herramientas, porque finalmente pues hay una igualdad, ¿no?, soberana, y entonces tenemos que negociar con todos, y más aún si, como ustedes acaban de comentar, pues somos miembros además de estos mismos tratados comerciales, ¿no? O sea, y aún sin ser miembro, debes de tener esta relación con ellos. No, ahí queda una agenda pendiente fuerte. Ayer ayer y en días anteriores estaba revisando qué es lo que se ha avanzado en del acuerdo Asia-Pacífico, y realmente mucho están solamente enunciados, ¿no? Reuniones en las cuales se han acordado ciertos elementos, pero no se ha avanzado absolutamente nada. Estamos hablando que la primera carta, la primera firma viene, creo, del año 2011, me parece. Ya estamos alrededor de 5 años, ya la administración de Ollanta Humala se va, pero el avance es muy poco, ¿no? Entonces no he encontrado un acuerdo donde digan los aranceles, aunque en la parte de aranceles aduaneros dicen que el 93% ya se va a acordar y solo se queda un 7% sobre algunos productos importantes y todo, pero no encuentro más cosas que se haya avanzado, ¿no? Hay movilidad, se supone que iba a haber movilidad de personas, bueno, ya no hay requisitos de visa para entrar. Eso es académica, claro, la ¿no? movilidad académica, que por ahí la están haciendo las instituciones educativas, sobre todo en la UNAM lo puede haber ahí mucho intercambio, pero son más, no sé si están dentro de este gran acuerdo o son parte de las políticas que las instituciones educativas y están también teniendo. están ahí las embajadas compartidas, ¿no? Sí, dentro claro. del Yo creo que formato de la habría Alianza que del diferenciar Pacífico. un poco la proyección hacia el TPP, que es un acuerdo que apenas se acaba de firmar, que aún no entra en vigor y que requiere del consenso interno de los congresos y de aprobaciones al interior, entonces no es posible ver todavía resultados. A nivel de la Alianza del Pacífico, creo que es una alianza que tiene muy poco tiempo de haber surgido, 4 años y medio, pero los resultados, cómo se ha incrementado el comercio entre los países, cómo se ha incrementado las reuniones a través del grupo de expertos, el grupo que son institucionales, no solamente de las cancillerías, de las secretarías de comercio, de industria, las oficinas promotoras del comercio, tienen un trabajo constante muy intenso. Hay una bolsa de valores compartida, ¿no? Es el MILA, ¿no? Sí, entonces el mercado de valores. hay algunas áreas en las que se está trabajando que no es fácil llegar a acuerdos para definir que todos tengan un aprovechamiento similar, simultáneo, y que todos se vean enriquecidos por este acuerdo, este proceso. Pero yo creo que el hecho de que Perú esté trabajando en la alianza le da una fortaleza frente a otras regiones, le da fortaleza en la propia región latinoamericana y sin duda mantenerse como uno de los países que están creciendo todavía gracias a este enfoque macroeconómico hacia afuera es muy importante en comparación con otros países de la región que están teniendo decrecimiento. No, digo, sobre todo está ahí el caso de Mauricio Macri en Argentina, ¿no? Con un Mercosur que está, debilitado, ha perdido vitalidad en todos los sentidos y que ha declarado que quisiera acercarse más hacia la Alianza del Pacífico. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo en esta mesa de reflexión sobre elecciones en Perú. Le agradezco a la doctora Elena Pompa por su participación, al doctor Martín de los Heros y también a la licenciada Marcelina Cruz por haber estado con nosotros platicando, analizando y desilvanando la jornada electoral en Perú. Soy Rina Musali y los esperamos en una siguiente emisión con las elecciones en Filipinas, unas elecciones también sintomáticas y ojalá nos pueda acompañar por el canal del Congreso. Hasta pronto.